Bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día, en este momento, para conversar estas cosas lindas de la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles con un cariñoso abrazo. Vamos a ver un poquito aquí, 2 Reyes, capítulo 5:11, quizás tomando algo de lo que habíamos conversado anteriormente. La verdad, las cosas que para el rey fue ofuscante, por decirlo menos, el hecho de que le pidieran algo, pero se nota que había alguna relación entre el rey y el profeta, porque ¿qué le pasa al rey que está con este problema? ¿Qué le sucede? ¿Qué está pasando? Es que vino una persona, y aquí comienza la intervención puntualmente de Eliseo. De los versículos, capítulo 5, del 11 y en adelante dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía que para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esta es lo que Naamán quería que pasara. Esto es lo que a veces nosotros queremos que pase, no de acuerdo a la voluntad de algunas cosas. Más bien, no es que quisiera que pasara, era lo que debía pasar. Según un protocolo, ¿no es cierto?, de visita de ese nivel. Imagínate, eso es lo que se espera que pase. Él quedó tremendamente sorprendido por la actuación que tuvo el profeta hacia él. Él era un dignatario. Me imagino que él se imaginaba, cuando le avisan al profeta, él va a salir, le va a hacer una cantidad de reverencias, en fin, y le va a dar la importancia que tiene. Y el profeta no hizo absolutamente nada de eso, sino que le dice, le manda a decir solamente que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces y va a sanar. Ahora, eso es todo el mensaje. Claro, aquí hay unas lecciones para ambos lados. Yo creo que tenemos que aplicar esta lección a nuestra vida, porque Dios nos ha dado la comisión de ser sus instrumentos, de ser misioneros, llevar un mensaje maravilloso. Y cuando una persona está en una complejidad en la vida, en una situación difícil, está el que tiene el problema y está el que podría darle una solución como instrumento de Dios. Y a veces nosotros podemos tomar posiciones de jerarquía. Sí. Bueno, yo tengo la facultad, Dios me ha dado la facultad para orar, imponerte las manos y sanarte. Ese es un error garrafal, por decirlo de una manera. ¿Cómo podemos actuar nosotros en relación a la actitud que tomamos frente a esta situación? Uh-huh. Nosotros somos menos instrumentos de Dios. Y lo que hace aquí el profeta es decir exactamente eso: yo soy un instrumento, no necesito darte reverencia, solamente te va a dar las indicaciones que Dios me ha dado. Correcto. Y por otro lado también podemos ser influenciados por el estatus de la persona que nos visita. Y a lo mejor olvidarnos de Dios y dedicarnos a homenajear al visitante. Entonces creo que tenemos, lógicamente, que con el debido respeto y todo lo que merece, pero que debemos ver a la persona que viene como una persona que necesita tanto como nosotros. Entonces, ¿sabe? Me viene a la mente una frase: ¿qué vieron en tu casa? Sí, justamente. Es bien importante eso, porque del rey podría ser de que nosotros Ezequías estemos mostrando algunas cosas y no mostrando al Señor, justamente, que da el beneficio. Entonces, por eso que debemos tener mucho cuidado. Aquí, en la curación de Naamán, nosotros vemos que el Señor actuó por intermedio del profeta, y el profeta hizo lo que el Señor le indicó. Era lo que Naamán necesitaba. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en la conversación? Si tú ves del versículo 11 en adelante, ya habíamos leído algo. Él dice que se fue enojado, tenía razón, no lo habían recibido. Claro. Y más encima le mandaron el recadito con un siervo, y le dice: y aquí que yo decía para mí saldrá luego, me dará todas las tribulaciones que hay en estos casos, y me sanará la lepra. Y Habana y Farfar dice: ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Oiga, perdóname, bueno, pero no iba, la verdad es que si él hubiese llegado allá y se hubiese metido al río y se hubiese
hubiese zambullido 14 veces, 20 veces o 100 veces, no habría ocurrido absolutamente nada, porque no era el agua la que tenía el poder, no era el agua no iba a ser el milagro. El milagro era el que él obedeciera a lo que decía el Señor. Entonces, aquí nosotros vemos que él se enojó, pero sucede que cuando los criados que él llevaba, y vuelve otra vez a aparecer los criados, justamente, lo hicieron volver en sí prácticamente, claro. Porque ellos lo hacen razonar, ahí lo convencen y él se mete ahí, se zambulle 7 veces y dice Segunda de Reyes 5:14 que la carne se le volvió como carne de un niño y quedó limpio. Ahora, a la respuesta, al hacerle caso a quien eran inferiores a él, fíjate que vuelve otra vez el nivel de aviso de Dios, lo voy a decir así. El aviso de Dios está dado por un profeta que nos sale, manda un siervo. Él se va enojado y ahora vuelve otra vez el siervo y decirle, mira, ¿y si el profeta te hubiese pedido algo grande? Oye, estoy pensando la forma de llegarse a un señor, ¿eh? Tenemos que ponernos en el lugar, en la época. Aquí yo creo que incluso en algunos casos alguno de estos siervos tenía que pedir permiso para hablarle a la persona, no era cosa de hablar. A lo mejor como eran cercanos a él, eran los que le llevaban el carro, que manejaban el auto, muy personales. Se va enojado y los cree, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, ¿te das cuenta que es algo muy simple que te está pidiendo el profeta? Y si lo intentas, y si lo haces, yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero hay opciones en las cuales uno dice, haciendo eso me va a pasar tal cosa. Y entonces aquí viene un concepto de fe, Horacio, que no debemos pasar por alto. Dios nos da algunas indicaciones puntuales en relación a cómo ser un fiel hijo de Dios. Y de improviso la fe nos falta para creerle a Dios, para acercarse a Él y decirle, Señor, mira, no entiendo lo que me estás diciendo, no entiendo lo que me estás mostrando, pero en tu nombre, como dijeron los discípulos, en tu nombre echaré la red. ¿Te acuerdas tú? Y dice que ellos llenaron la barca, aun que habían ellos estado toda la noche pescando, no habían recibido nada, más encima de día, en un momento inoportuno, pero en tu nombre echaré la red. Yo creo que más de algunos de nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Confiar en el Señor y echar la red, y en este caso lo que tenía que hacer Naamán era ir al río donde el profeta le había dicho, porque esa era la orden de Dios, no en otro lugar, allí, y allí él iba a recibir la sanidad. Y algo más, ¿cuántas veces tenía que hundirse? Bueno, si hubiese sido solamente 4, 5, 6, no habría ocurrido nada. Y no ocurrió nada cuando él se zambulló. No ocurrió nada. Cuando él se zambulló 6 veces, no ocurrió nada. Pero cuando él llegó al número que se le había establecido, en ese momento fue cuando justamente se cumple esto, y es lo que dice el verso 14 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Ha pensado usted qué le está pidiendo Dios hoy día? Bueno, nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Los requerimientos iniciales para la curación de Naamán era creer y obedecer. Tan pronto como superó su orgullo y cumplió con la expresa voluntad de Dios de bañarse 7 veces en el barroso Jordán, él fue sanado. ¿No será que el Señor nos está pidiendo lo mismo hoy día, que debemos creer y obedecer? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.